Buenas noches. Agradezco que escuchéis el Dharma. ¿Tenéis alguna cosa que comentar? Pues empezaré recordando a los nuevos o a los que graban pero no entran en la charla. ¿Se me oye bien? Estamos usando otro micrófono. Que el proceso de evolución aquí en Daidoji consiste en leer mis libros, escuchar las charlas, concentradamente estudiándolas, hacer zazen sentados y en la vida cotidiana, escribir cada 15 o 20 días a Soken, para mí, sobre la experiencia de la práctica, procurando no repetir y sobre todo no hablar de cuestiones personales. Lo que vulgarmente se dice contar vuestra vida. Y continúo a asistir a las reuniones de la Sangha del centro que lleva Jumón y a la del sur que lleva Muchi, donde se pueden aprender los primeros pasos. Después, cuando me parezca oportuno el grado de desarrollo, según la práctica, según los comentarios que me dais, os invitaré a venir al templo aquí. Y al cabo de unos meses, si hay convicción de que se trata de un camino a recorrer, aprender esta manera de vivir, pues se puede pedir refugio en Buda, Dharma, Sangha y entrar en lo que llamamos la corriente de Daidoji. Haceros los kimonos, recibir el Jutsu, el pequeño Kesa, un nombre nuevo, etc. Apuntad esto, los que estéis interesados, para repetirlo cuanto menos. Dice Dosín y Cuyo, el vídeo se ve con mucha calidad, pero muy poco fluido. Yo no entiendo eso. ¿Qué quiere decir? Poco fluido. ¿Se referirá a lento? No sé a qué os referís con poco fluido. Pocos frames, imágenes por segundo. ¿Y eso qué es? Pues el fotograma, la velocidad del fotograma, Sí, pero tradúcelo para mí. que lo ven lento. Que lo ven lento. ¿Se puede hacer algo o no? Es cuestión de su maquinaria. Depende de la maquinaria y la conexión a internet. Se ve a salto. Se ve a saltos.
¿Podemos hacer algo nosotros? Bajar la calidad. Bajar la calidad. Bueno, pues baja la calidad. A ver si sale aquí una escoba. Somos los únicos que ven, ¿no? Pues si alguien nada, ahora ya se me deshace la imagen. Bueno, es igual. Violeta, aquí se ve bien. Sí, los demás deben verlo bien también, porque si no, protestarían. A ver, respecto a las instrucciones, que algunos preguntan, ¿qué es eso de las instrucciones? Como se trata de realizar las instrucciones, que son todo cuanto leéis en mis libros, escucháis en las charlas, pues es hora de asustaros diciéndoos que las seguís porque queréis. Y ese querer de vosotros, pues se alternará con equivocaciones, porque seguiremos, porque todos nos equivocamos. Seguiremos a veces nuestros gustos, nuestras apetencias, y por lo tanto las del ego. Pero también descubriréis recursos desconocidos y a esto lo vamos a considerar como una evolución normal. Me estoy refiriendo a las instrucciones generales, es decir, las guías de la práctica que están concentradas en el apéndice. Mirad siempre el del último libro porque suelo modificar algo. Y luego hay unas instrucciones individuales que no sirven para todos, que tienen que ver con las comunicaciones que tenemos entre vosotros y yo. Y que no deben ser comentadas entre vosotros. En la sesión próxima especificaremos las prácticas cotidianas e individuales. Preparadlo un poco. O sea, tenemos las generales y luego las individuales que cada uno, en las que cada uno practicará según sus quehaceres, sus trabajos. Lo que no podemos hacer es fronteras. Para la libre circulación de la propia naturaleza, el me gusta y el no me gusta son fronteras. Aceptar la terminología del ego, de esto es trabajo, esto es tiempo libre, esto es atender la casa, esto no existe. Todo eso es convencionalismo. Hacer lo que exige el momento sí es práctica. Aunque para el ego sea contradictorio, es la libertad de la práctica realización. Suso ichi nio. Práctica y realización son no dos. Hemos nacido para vivir y el ego no sabe lo que es eso. Uno de vosotros me decía que se había asustado cuando me había oído decir
que el Zen tendría que ser lo más importante de vuestra vida. Y ahí a alguien se le encabrichó el ego y entonces empezó a pesar y medir lo que era importante. Pues si digo que el Zen nos enseña a vivir y hemos nacido para vivir, me parece que es suficiente explicación. No hemos nacido para ser esclavos de un robot, para ser autómatas, aunque al principio el programa, mejor dicho, aprendido, diga que estamos liberados cada vez que hacemos lo que nos dé la gana. Esta es una versión inmadura, juvenil, sobre lo que el diccionario popular entiende por realización, hacer lo que te dé la gana. Lo mismo que esa otra expresión de vivir el presente, que consiste en exprimir el presente placenteramente. Todo esto no tiene ningún valor. Es aprendido. Son tics verbales. Y ya que viven los de japoneses, Zazen Kai Ichi Nio. Zazen y vida cotidiana son nodos también. Por tanto, no dividamos, porque, como os decía antes, entre tiempo libre, tiempo de trabajo, tiempo remunerado, tiempo de estar con este, de estar con la otra, de estar aquí o allá, o fregando el suelo, o haciendo la comida. Todo tiene que estar hecho con la misma mente, que no es la mente egocéntrica. De esa forma es como practicamos nuestra propia naturaleza, aprendemos a vivir y nos realizamos. Práctica, realización. Y sobre esto me gustaría que hicierais preguntas o afirmaciones, o lo que os parezca. Está Buso, Julieta, María del Carmen y Federico. Sosil dice: no veo nada, microculista. Tampoco se escucha, aprovecha hasta que termine, y ya está Gaso, si está Gaso, ya está. Y Chimén, la imagen y sonido ya viene y se entrecorta. Federico, Shoden, intenta salir. Ah, si eres tú el que has puesto Shoden, no Shoden. Y entrar. Gaso, esta pide refugio. Bien, pide refugio. Y Chimén, Violeta, Gaso, bailó. Lo que termina de explicar es lo que necesitaba escuchar. Mira qué bien. ¿Quieres hacer alguna pregunta sobre esto? ¿Tienes algún obstáculo? Venga, que solo tengo una chuleta más. Federico luego Violeta. ¿Qué es mente? Federico, una pregunta. Léete uno de mis libros, busca en el índice sobre la mente.
No hace mucho lo he estado explicando. Hay grados de conciencia, profundidades de conciencia, funciones de la conciencia distintas. No es el momento para repetir. Por eso os digo que cuando leáis, estudiadlo un poco, subrayad, haced comentarios al margen, a los libros no les molesta eso. Las mentes que dependen del egocentrismo son las mentes falsas. Auténticamente la mente liberada del egocentrismo. Pero tiene muchos aprendizajes útiles y sobre todo lo más importante es la unificación de la conciencia con los sentidos, de manera que sean 6 los que trabajen conjuntamente y en proporciones diversas según cada momento, según la realidad presente. No hay para eso existencia, pero la escuchar y me doy cuenta de que esto ha de ser práctica. Bien. Eso. ¿Y cómo hacer para que sea práctica? Pues no haciendo. Otro problema. ¿Cómo se entiende esta aparente contradicción? Pues no haciendo. Allí se llama Junín. Por ahí. Es el no hacer que es el auténtico hacer. Como dicen los taoístas, como dice Lao Tse, ya vemos cómo la naturaleza no tiene libros, conocimientos escritos, programas para hacer o deshacer. Sin embargo, todo queda hecho. Esa es la sabiduría del cosmos, la sabiduría de la propia naturaleza. Es decir, practicar no haciendo ego. Eso es el bien hacer. Cualquier otra clase de bien o de mal están condicionados, por lo tanto son karma. El no hacer del ego es el hacer de la propia naturaleza y por lo tanto es el dharma, es la budeidad, la fusión con los seres y las cosas. La unificación. ¿Más preguntas? Así que reconquistar y atender con la práctica esa propia naturaleza es el propósito del budismo Zen Soto. Y ahora Pablo dice sentarse con la certeza de que esta acción es ya como le gusta escribir, la expresión de la naturaleza esencial es un acto de fe, de creencia, no entiendo eso de fe ni de creencia, por lo tanto, totalmente inconsistente. Entiendo que para sentarse en sí cantaza con todo su verdadero sentido, primero debe vivenciarse y caer en la cuenta de nuestra verdadera naturaleza.
42 aceitunas bailaban entre las rocas. Una cosa eso es muy liberador, pues tú sabrás lo liberador que es, porque la experiencia tiene que ser la tuya. A ver qué más. Hablando de conciencia, un poco de ciencia. Células madre. Primero se encontraron en la médula ósea, luego en la grasa, y ahora se ha descubierto que cualquier célula modificando 2 o 3 de sus genes se convierte en una célula madre. Al ser tomada del mismo paciente, no hay rechazo y con ella se pueden fabricar órganos y trasplantarles. Se están buscando las que sean de más rápido crecimiento o buscando también aceleradores. Y pregunto, si esto se puede hacer con el cuerpo, ¿por qué no con la mente? Si son lo mismo. ¿Queréis contestarme alguno? ¿Eh? ¿Hacer qué con la mente? Lo mismo que con el cuerpo, que no es verdad que haya un cuerpo por un lado y una mente por otro. Esa es la lección que nos están dando los científicos en este momento, que cualquier célula del cuerpo se convierte en una célula madre. Y una célula madre es una célula con capacidades embriogénicas, es decir, de empezar la construcción de cualquier órgano del cuerpo, dependiendo de las distancias que aparecen entre células. Esto no está todavía claro. ¿Entiende lo que quiero decir? Es decir, podemos empezar de nuevo a cada instante. Podemos empezar nuestra vida a cada instante. ¿En qué casos podría hacerse con la mente? Pues os lo acabo de explicar. Cada momento presente, si lo convertimos en práctica, estamos ya en la vida, estamos viviendo la realidad de Ben dice que no tenemos preparada la mente y no sabemos cómo hacerlo. Pues te respondo lo mismo, te lo estoy diciendo.
¿Cómo podemos hacerlo? Siguiendo las enseñanzas de Buda, es decir, siguiendo las instrucciones que te dé tu maestro. No entiendo a pregunta. Ahora sí, bien. Claro que no sabemos, porque es que no somos nuestro ego. Nuestro ego no sabe. Lo he dicho hace un momento al empezar, he dicho depender de un robot es ignorancia, porque el robot no sabe cómo se vive, qué es vivir. No lo sabe, es un disco. Entonces, si conseguimos debilitar al ego y apartarle, emerge una naturaleza que se desarrolla, que se manifiesta, mejor dicho, cada vez con más claridad en función de la dedicación en la práctica. ¿De qué? De las instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Es lo que resuman las charlas, los libros y las enseñanzas de los Budas. Con nuestra mente curar nuestro cuerpo, supongo que quiere decir si es posible. Claro que sí, lo hacemos todos los días. Es decir, nuestro cuerpo tiene una mente reparadora. Tiene programas de reconstitución de las fugas, de las grietas, de las cosas que están mal. Hay brigadas de reconocimiento, localización, alarma, envíos de ayuda. Lo mismo que cuando hay un fuego, si todo es lo mismo. Cuando hay un fuego o un desprendimiento de tierras o una inundación, pues hay gente que va a ayudar a los que tienen dificultades, algunos se mueren, son transformados, vuelven a la tierra. Y con nuestro cuerpo curar nuestra mente. Fíjate que estamos en un dualismo continuo, cuerpo-mente, que es lo mismo. La mente cura al cuerpo, el cuerpo cura a la mente. Vamos a ver si eliminamos el 2, porque acabo de decir que nada es 2. Todo es uno. Ichi, mío. Todo es uno. Todo es unidad. Pero el ego nos separa para disecarlo, para analizarlo, con lo cual se pierde la unidad de las cosas. Pablo, tu ego aparece con toda claridad. Trata de disecarle un poco, de controlarle. Las resistencias del ego son muy fuertes. ¿Cómo hacer células madres de nuestra verdadera naturaleza? Pues no sé cómo decírtelo. Otra vez. Bien, Federico, si quieres saberlo, hazlo tú mismo. Porque saber es experimentar, no es pensar. No puede decir uno lo que se le venga a la cabeza solo porque tiene una cabeza y una lengua. ¿Dónde deja el resto?
Las resistencias del ego, dice Araceli, son muy fuertes. Hombre, es que nos hemos llevado muchos años, afianzando, renovando, reforzando nuestro egocentrismo narcisista, exclusivista, excluyente de todo lo demás. Ese ego que busca beneficio constante, como se está demostrando. Entonces no es nada extraño que se resista, aunque no es una persona, se resiste la conciencia individual porque tiene miedo de perderlo todo, es decir, perder lo que cree conocer. Y la ignorancia nos dice que, nos explica muy bien, cómo todo cuanto tiene es el resultado de copias, de traslaciones de unas mentes egóticas a otras, de repeticiones, de refuerzos, etc. Es muy rara la persona que busca, en cambio, busca cambiar, no variar, no compensarse, sino cambiar. Sin embargo, la práctica de la propia naturaleza nos lleva a la normalidad por sí misma. No hace falta desearla, porque no sabemos desear la normalidad. Y el medio que utiliza es lo que en el diccionario común y corriente se llamaría sabiduría. Es decir, el desapego funciona con todas las cosas. Es lo contrario de la dependencia. Así para entendernos, ¿eh? Por algo en el Zen se dice con frecuencia no miedo. No miedo. No miedo. Los miedos son en general imaginarios. Es difícil llegar a comprender que el miedo es una defensa natural. Vemos cuestiones temibles con más frecuencia de las que se presentan en realidad. Entonces, el que persigue el cambio tiene que ser valiente, que quiere decir avanzar con su miedo a las espaldas, o, dicho como solemos decirlo, cargar con el propio cadáver. Cargar con el propio cadáver. Y Shirira dice, utilizar el pensamiento como sensibilidad es muy refrescante, cada momento nuevo, distintos grados de profundidad de la conciencia experimentada. Porque el Zazen si cantata es sin sentido, sin mente ni asco.
Habría que insistir en el desapego, pero no para ser interpretado por el ego, porque entonces es temible para el ego. Mientras somos egos o el ego es dominante en nuestra conciencia, el miedo nos puede paralizar, nos puede obstaculizar la práctica. Por eso el ejercicio de cargar con el propio cadáver. Las cosas dan poco. La experiencia del Zen es anterior a las palabras. La propia naturaleza es anterior a las palabras. La experiencia de las enseñanzas de Buda realiza la conciencia y descubre la ausencia de significado, de toda clase de significado. Es muy difícil utilizar el lenguaje entre personas despiertas, entre otras cosas porque es completamente innecesario. Como he explicado muchas veces en los libros, en las charlas, o los libros, las charlas, son dedos que señalan la luna, no son la luna. No confundamos la luna como el dedo que la señala.
sigamos humildemente, es decir, sin ego, las instrucciones. Es la experiencia de las instrucciones, la experiencia del sí mismo, de nosotros mismos. ¿Y qué es la luna? Hay un cuadro clásico en el budismo que es un mono agarrado a una rama que quiere coger el reflejo de la luna en el río. Evelyn, ¿lo entiendes? Dice Badajoz, es posible recoger algunas experiencias o su transmisión con palabras de los Budas sin su legado escrito y oral. Un hombre fue a un maestro del sable a que le enseñase a pelear. Y el maestro durante un año le tuvo cogiendo cubos de agua de un pozo y regando las plantas o haciendo una tejabana o dando de comer a un burro, dando de beber a un burro, cargando troncos para el invierno. Esto fue al segundo año. Al tercer año el aspirante se cansó y dijo, pero maestro, no me enseñas nada con la espada. Y dijo, tú continúa. Después le enseñó a coger mosquitos al vuelo, a hacerse su ropa, su comida. Y el discípulo le reclamó otra vez al año siguiente, maestro, que no me enseñas nada, que yo quiero ser un maestro también del saben. Y cuando pasaron 4 o 5 años más, volvió a reclamarle y a protestar. ¿Y qué le contestó el maestro? Y dijo, ya eres un maestro del saben.
Hay un Goroku semejante, de los que se llaman padres del budismo antiguo, tibetano, en que un maestro tenía un discípulo y no le quería coger. Y el discípulo dijo, ponme a prueba. Y el maestro dijo, bien, hazme una casa ahí. En ese monte me haces una casa. Y allí pasó un par de años el aprendiz. Y un día se presentó ante el maestro y le dijo, ya está tu casa hecha. El maestro fue a verla y le dijo, no me gusta, tírala. Pero, tírala. Bueno, pues la tiró. Ahora haz otra. El discípulo se comió su orgullo, dejó de calcular esfuerzos, aprendió la paciencia, se hizo fuerte en todas las direcciones y al cabo de otro año fue donde el maestro le dijo, ya tienes la casa hecha. El maestro fue, la miró y dijo, pues no me gusta, tírala y haz otra. Divertido, ¿eh? No es nada, más que nada, es todo y nada a la vez. Y Kushu pues dice, es que hay grandes y pequeñas cosas. Nos cuesta mucho aprender eso, depende desde dónde miramos. Si miramos desde la práctica, es la oportunidad de realizar el presente la gran cuestión. Y ahora como no hay pequeña cuestión, cada vez que decimos grande estamos diciendo su opuesto, un pequeño, pues quitamos la grande. El presente es la cuestión. Me extraña que no lo hayas entendido, Ayashi. Porque en la frase está explicado. Un día se descubre que las pequeñas cosas son uno. Y otro día se descubre que las grandes cosas son uno. Es decir, las cosas grandes y las cosas pequeñas son uno. No hay grandes cosas ni pequeñas cosas. No hay clases. No hay mejor yo que tú, ni tú mejor que yo. ¿A qué nos estaremos refiriendo? Si cada uno tiene que encontrar el Buda que lleva dentro. Lo que podemos hacer es seguir su orientación, la del propio Buda, que dijo, sed vuestra propia lámpara. Pero decía, no, es decir, sé tu propia lámpara, pero con la ayuda de los demás. Ayudad a los que necesitan ayuda, dijo a Susana.
Es decir, no es una cuestión individual ni colectiva del aprendizaje. La realización sí es individual. Ni el mismísimo Buda podría despertar a alguno. Tienen que sufrir, ¿no? Hasta el hartazgo y el sufrimiento. Hasta que piensen en el suicidio y alguien les diga, suicida tu ego, que es el valorador de tus situaciones, suicida tu ego. No te suicides tú, que todavía no has aprendido a vivir. Eso sí se entiende, ¿no? Los enfoques intelectuales son inagotables, como lo demuestran nuestras culturas desde hace unos cuantos miles de años. ¿Acaso no son semillas y cadáveres y sonidos y olores y ecos y agua, demasiadas cosas para seguir utilizándolas? ¿Se podría acaso vivir, evolucionar, realización personal sin ellas? Supongo que quieres acabar la frase diciendo si podemos prescindir del lenguaje. Por lo menos podemos aprender a necesitar de menos, a hablar menos, y ya veremos lo que ocurre experimentándolo. Las contestaciones por adelantado refuerzan el aspecto intelectual y si no salimos del aspecto intelectual, pues no va a haber experiencia genuina de nuestra propia naturaleza. Es corriente que creamos entendernos hablando, o entender las instrucciones hablando o escribiendo, pero es falso. Mi teorema del huevo frito dice eso. 1000 libros que leas de física, química, de lo que tú quieras, sobre el huevo frito, no pueden igualar, sustituir al hecho de freír un huevo. Hasta que no fríes un huevo, no sabes qué es freír un huevo. Aunque hables con los mejores cocineros del mundo, ¿no? Me parece que la historia nos ha enseñado suficientemente
a algunos que las palabras, los conceptos, han conducido a la destrucción de semejantes o diferentes. Es decir, diferencias conceptuales pues, han venido siendo causas de peleas, de luchas. Y en el budismo zen se dice que el dualismo es la madre de todas las guerras, la diferencia, el conflicto. Cada vez que encendemos la televisión, lo vemos. Bueno, pues puede llegar el punto del hartazgo en que tu propia naturaleza te sugiera el relevo y pases a la acción. El Zen Soto es acción, lo cual no obsta para que hablemos mucho no hay que tener miedo a las contradicciones si uno está en el camino, si intenta la experiencia de la práctica. Recordemos que la propia naturaleza a veces se manifiesta como ego, a veces como no ego y a veces como iluminación. Somos seres humanos, pero no conviene buscar extremos ni exagerar. El equilibrio viene por otro campo, es como la alimentación. La mejor es la variada, la que se come en un solo plato. Y la que haces tú. Y es posible que todavía sea mejor, es seguro, que si lo que comes lo has plantado y lo has cuidado. Entonces todo entra en el círculo de realidades, de acciones reales. Y para eso no hace falta pensar demasiado. Hay otro dicho de Zen sobre eso de la ciudad es un templo. ¿Eh? La ciudad es un templo. ¿Qué quiere decir la ciudad? Es vaciar de contenido inútil la multitud de nombres y adjetivos, conceptos y comprobar que no pasa nada.
¿Ver algo más? La empatía y la compasión no tienen, desde mi punto de vista, nada que ver, ni tampoco con la caridad, ni con la simpatía. La compasión es algo que surge de la práctica, y como todas las cosas que surgen de la práctica, es incomprensible, indescriptible. De manera que cualquier palabra con respecto a el tema ese de la compasión es un dedo que señala la luna. Mejor comprobar por uno mismo qué es la compasión. Porque seguramente vamos a encontrar que es lo mismo que otras muchas palabras que son contempladas desde un ángulo diverso. No distinto, diverso, variable. Es lo mismo. Y por eso queda reducido todo a la acción, a la concentración de los sentidos liberados de la esclavitud de la mente egótica, neurótica, enajenada en el ego, invertida, hipotecada, engañada en la película del ego. Los miedos son del ego, no de la naturaleza. ¿Cómo lo llamarías a la huida de un león a la vista de un elefante enfadado? O no lo llames de ninguna manera, pero obsérvalo. El miedo es necesario. Lo que no sabemos es distinguir las circunstancias para emocionarnos de miedo, justificada o injustificadamente. Al decir justificada o injustificadamente me refiero no a la justicia, sino a la justeza. Eso que llamamos pensamiento justo, acción justa, etc. Ajustados al camino. Es decir, la liberación de la mente egótica se acompaña de la pérdida, de la caída, no de la impersonalización. Digo, no de la despersonalización, sino de la impersonalización. Impersonalizar, es decir, no hacer de todo un asunto personal. Evitar las opiniones personales, presumir de la vida personal, es decir, de todas las cosas esas que nos tienen enganchados a lo no conducente, lo que no conduce al despertar. Todos los dualismos, las discusiones, los enfrentamientos, las religiones, los hombres y mujeres, de equipos enfrentados, de lo que sea, de política, enfrentamientos,
todo lo que sea eso es ansia de ganar, ansia narcisista, de exhibición, etc. Hace poco observaba en un rato que vi algo de fútbol, no me acuerdo quiénes eran, y me pareció un ambiente muy semejante al de las guerras de hace 4 días. Había multitud de tambores, flautas de esas, pitos, silbidos, canciones, ruidos, golpes, una participación del público, pues tomando partido, y me sugería pues las mismas manifestaciones de ánimo y de identificación de las guerras, ¿no? Pues, las gaitas delante, los tambores, las trompetas, goma. O sea que no hemos dado un paso, excepto que la gente ya anda muerto. Bueno, hay menos muertos. Se está mejorando en eso. Sin embargo, ¿cómo es la mente de los aficionados? La de los se ponen zancadillas, se interrumpen el juego, pues es el mismo instinto de lucha antiguo, un poco más civilizado, parece, aunque de vez en cuando este siglo pasado nos ha sorprendido con algunas exhibiciones mortales. Quiero decir, tanto pelear para no liberarse de estas inclinaciones selváticas, tanto sufrir para no limpiar la mente de aspiraciones y de éxitos, no me recallara este niño. Entonces, parece como si se estuviera haciendo un gran esfuerzo para conservar una mente egotizada, una mente llena de objetivos, de metas, de ganancia, de éxito, de competición, de demostraciones, de cosas que al fin y al cabo son traducidas por la literatura egótica. No son auténticas emociones, sino películas, es decir, ficciones, vestimentas, sentimientos que traducen con más o menos fortuna las antiquísimas emociones de la supervivencia, el movimiento de la supervivencia, que salirme un poco de las palabras, o secreciones neurohormonales de la supervivencia genética. No sé nada del amor, ni en especial, ni en general, ni nada de eso. Me parece un producto literario.
Al final todos morimos. No, al final no, ya nos estamos muriendo. Desde el día que nacemos ya nos estamos empezando a morir. Tenemos la oportunidad, y decirlo bien, por ser seres humanos, de participar en nuestra historia del mundo, de participar en nuestra propia evolución, interviniendo, controlando y dirigiendo el camino de nuestra mente, es decir, de nuestras relaciones con los seres y las cosas. Creo que esa es la oportunidad. El resto, todo lo demás, no suena demasiado interesante. Es ilusorio, ¿no? ¿Queda algo por ahí? ¿Eh? Bueno, pues entonces nos veremos en la sesión, los que vayáis a aparecer el sábado. Buenas noches. Cuidado bien.